Estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta nuestra quinta sesión, ¿verdad? Ya del curso Dirección y Organización de Empresas. Estamos en la quinta semana, ¿ok? Y básicamente estamos iniciando ya nuestra tercera unidad, ¿sí? Entonces, vamos a revisar los aspectos importantes que nos ha tocado desarrollar en esta quinta unidad, perdón, en esta tercera unidad, no sin antes recordarles, ¿sí? Que esta tercera unidad tiene un trabajo, ojo, que es un trabajo sí o sí obligatorio de manera grupal, ¿no? Para esto recuerden que habíamos proporcionado a ver, vamos a hacer las recomendaciones. En el aula virtual, vamos a poner en pantalla el aula virtual. Estoy cargando el aula virtual. Está nuestro curso, Dirección y Organización de Empresas. Ok. Ok. Y recordemos que inicialmente o en la primera sesión les había mencionado que en esta tercera unidad teníamos este trabajo que era grupal, ¿correcto? Cuya constitución de grupos la podían hacer ya desde la primera sesión, aquí en el link que está en la parte izquierda, que casualmente es el que vamos a ingresar. ¿Okay? Hay una hoja de cálculo alojada en el Google Drive y como estamos viendo ya en la práctica existen grupos ya constituidos, ¿sí? Espero que estén aquí en su mayoría, ¿sí? Y estos son los grupos que estarán, digamos, respetándose para la presentación de los trabajos, ¿correcto? Asimismo, vamos a irnos hacia la tercera unidad. Sí, vamos a irnos hacia la tercera unidad. En la tercera unidad, sé que ustedes aprecian, vamos a irnos hasta la parte final, ya como es de su conocimiento, este tercer entregable tiene fecha de presentación el 27 de diciembre, ¿correcto? Como fecha de presentación, el 27 de diciembre, ¿sí? Tienen la actividad, que es la última actividad en el aula virtual. Esta actividad la van a encontrar al final. Y en la parte superior, ¿sí? Que lo estoy mostrando en estos momentos en la pantalla, ustedes van a poder encontrar, ¿qué cosa? Un foro de coordinación grupal. Es decir, se les está poniendo a disposición este foro para que ustedes puedan coordinar con sus grupos o de manera general cualquier aspecto correspondiente al producto académico número 3. ¿Sí? Vamos a dejar esto aquí y hacia el final ya de la sesión vamos a revisar y vamos a descargar en estos momentos la rúbrica del producto académico número 3. ¿Sí? Entonces vamos a tenerlo ya descargado de tal manera que al final de la sesión vamos a revisar algunos aspectos para que ustedes puedan permitirse su avance y no tengan ningún inconveniente. ¿Sí? Esto ya está descargado como lo están viendo. Y vamos a minimizar. ¿Okay? Y lo dejamos ya para la parte final. ¿Okay? Así que vámonos a conversar un poco sobre el tema que trae a referencia o nos trae en la sesión del día de hoy. ¿Sí? Estamos en la tercera unidad. Este es el sílabus. Es el sílabus simplemente para refrescar, para referenciar. ¿Sí? ¿Okay? Nosotros estamos ya en la tercera unidad. Aquí está la tercera unidad. Y la tercera unidad hace referencia a los temas de liderazgo y organización. Y si se dan cuenta, básicamente los temas de liderazgo nos van a tomar aproximadamente la mitad o sea, una sesión completa, ¿verdad? ¿Sí? Una sesión completa porque cada unidad nosotros la dividimos en 2 sesiones. ¿Okay? Y la siguiente semana estaremos viendo organización
con referencia a estructura organizacional y diseños de cargos productivos y motivantes. ¿Sí? Entonces, estamos ya en el centro mismo de nuestro tema. Se han generado de manera adecuada las recomendaciones, ¿sí? De manera adecuada las recomendaciones, y vamos a iniciar nuestra clase. Bien, vamos a la primera diapositiva. Me gustaría que puedan ver a todos estos personajes que tenemos en pantalla, 8 personas, 8 personajes que de manera histórica creo que muchos de nosotros los conocemos, ¿sí? Pero entre ellos, recuerden, tenemos una característica inicial en común, ¿sí? Vamos a estar de acuerdo que todos son líderes, absolutamente, ¿sí? De una u otra forma, todos son líderes. Pero, ¿qué otra característica en común tienen estas personas? ¿Mm? A ver, reflexionemos un poco. ¿Qué otra característica en común, aparte de ser líderes, podrían tener estas personas que viendo en pantalla? ¿Mm? Vamos haciendo una breve referencia. ¿Quiénes son estas personas? ¿No? Haciendo una breve referencia. Una breve referencia. ¿Okay? Primera persona, Nelson Mandela, ¿verdad? ¿Okay? Vamos haciendo una breve referencia. ¿Quién es la primera persona que tenemos acá? A ver, la persona número 1 es Nelson Mandela, ¿no? Un activista sudafricano, ¿sí? Que, digamos, reivindicó a la raza negra en su país, luego de todos los temas sociales que existieron, ¿no? Conocido también, pues, por haber sido Premio Nobel de la Paz, ¿no? Recordemos, y antes de ser Premio Nobel de la Paz, por todos estos actos, llegó incluso a pagar condena, ¿no? Injustamente, ¿no? Podríamos decirlo de manera injusta, ¿no? O sea, llegó eh, a, a, eh, a cubrir una pena de cárcel. ¿Sí? En el número 2, creo que es un personaje muy, muy, muy conocido en nuestro país y identifica la resistencia peruana ante, digamos, uno de los pasajes más críticos de nuestra historia, ¿no? La guerra con Chile. Fue el personaje que devolvió la dignidad, digamos, o defendió la dignidad de los peruanos, ¿no? Tan es así que los chilenos finalmente terminaron por convencerse de que no podían enfrentarse bajo la situación a la que habían llegado, ¿no? Y históricamente sabemos que dirigió a grupos de personas de diversas características, ¿no? De diversas características, cuando digo diversas características, desde campesinos, desde personas del campo, hasta personas con suficiente nivel de preparación, ¿no? Y sobre todo con las personas del campo, fue donde se vio sus grandes dotes de liderazgo, a raíz de sus habilidades de comunicación, el hecho de dominar diversos idiomas, entre ellos el quechua, el castellano, hizo que fuera muy querido por los ciudadanos del interior del país, ¿no? Durante esta resistencia en la guerra con Chile, ¿sí? El personaje 3, a ver, acordémonos un poquito de Gandhi, ¿sí? Gandhi dirigió un proceso revolucionario, ¿no? Y aunque cueste creer, de violento no tuvo prácticamente nada, ¿no? Más, o sea, fue un tipo de protesta, eh, digamos, muy, muy, muy fuera de lo común, donde los ingleses pues ejercieron extrema violencia, pero digamos, el movimiento que dirigió Gandhi prefirió tener un reclamo de forma pacífica, ¿no? Y demostró que de esa manera pudo llegar a liberar a su pueblo, como lo hizo, ¿no? La revolución pacífica de Gandhi en la India, ¿no? Vamos al punto 4, al personaje 4, ¿no? Quieras o no, un papa siempre va a tener el liderazgo, ¿verdad? Porque es el representante máximo de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es, si no es la religión más influyente, es una de las religiones más influyentes en nuestro planeta, ¿verdad? Entonces, aquí
definitivamente existen seguidores, existe una causa y existe pues un líder, ¿no? Entonces, ese es el liderazgo que se ve reflejado como el liderazgo también de la Iglesia Católica, ¿sí? ¿Ok? Martin Luther King, ¿ok? Aquí estamos en el 5, también la reivindicación de su raza y que mediante un discurso, que es un discurso que hasta nuestros días se estudia en diferentes escuelas de oratoria, como se dice, excelentes habilidades de comunicación, logró también reivindicaciones para la raza negra, ¿no? En Estados Unidos, ¿sí? Llegamos al número 6, la Madre Teresa de Calcuta, ¿sí? ¿Qué característica tiene la Madre Teresa de Calcuta? Un liderazgo del tipo humano, ¿verdad? El sacrificio, el desprendimiento y el hacer el bien de una forma muy, muy, muy inspiradora. El número 7, ni qué decir, creo que todos estamos totalmente seguros que Jesús fue un líder, ¿sí? Por donde pueda en todo el mundo, ¿no? Llegamos al número 8, quizá un liderazgo un poquito, un presidente, ¿verdad? Líder de un partido en Estados Unidos, quizá un tipo de liderazgo, un estilo de liderazgo algo discutido, pero definitivamente existe aquí un liderazgo, ¿no? Entonces hemos descrito 8 personajes de distintos sectores, militares, religiosos, políticos, en general, ¿ok? Donde creo que todos estamos convencidos de que definitivamente son 8 líderes, cada quien con su estilo diferente, ¿sí? Sin embargo, hay características que tienen estas personas en común. Y me gustaría, a ver, preguntarle a alguien, en general, a alguien que esté aquí con nosotros, que me pueda citar una característica que ustedes creen que puedan compartir estas 8 personas que estamos viendo. No sé si me ayuda a ver, vamos, a ver, yo sé que Tan está atento, nos acaba de escribir hace unos instantes. Discúlpame, Tan, no había visto si efectivamente, seguramente a la fecha, 27 de noviembre, claro que sí, del producto académico número 3. Tan, eh, coméntanos, ¿qué características crees que puedan tener en común estas personas, estos personajes? Una característica que tú consideres. Bueno, lo que sobresale y tratando del tema es el liderazgo, ¿no? Ajá, Tienen por naturaleza ese liderazgo para mover gente, pero es un liderazgo innato. correcto, un liderazgo natural, ¿verdad? Ok, magnífico, magnífico, Tan. Sí, efectivamente, ¿no? Y esto va a dar pie a una de las preguntas que vamos a hacer de inmediato, ¿sí? Pero busquemos una característica adicional, ¿sí? Definitivamente es un liderazgo innato. No sé si, a ver, estamos con José Miguel también. Hola José Miguel, buenas noches. ¿Qué característica también crees que tengan en común estos 8 personajes? Convencido de que todos son líderes, definitivamente, ¿no? Pero ¿qué otra característica en común podríamos encontrar entre ellos, José Miguel? Hola, ¿estás ahí, José Miguel? Con el, ahora sí, con el micrófono. Sí, sí, Adelante, señor, José buenas Miguel. noches. Buenas noches. Coméntanos, ¿qué características crees que puedan Eh, tener en común adicional? bueno, que yo veo que en todos estos personajes tenían una visión, ¿no? O sea, eh, más o menos ya tenían algo eh, dirigido a dónde querían llegar con las personas, ¿no? Cómo Es, guiarlas y todo eso. es así, José Miguel, has dado en el punto. Quería llegar específicamente a ese punto, que es que todos tenían una visión, por lo tanto, podríamos considerar de que todos son personajes que inspiran, definitivamente, ¿no? Ok,
¿ok? Y el término inspirar nos da pie a un tipo de liderazgo bajo el nuevo enfoque emergente, que es el liderazgo del tipo inspiracional. Muchas gracias, José Miguel. Sí, efectivamente, quería llegar a ese punto y has dado con la respuesta adecuada y con la respuesta que esperábamos, ¿no? Entonces, miren, yo les voy a compartir a ustedes, aquí tenemos un test de liderazgo, ¿ok? Este test de liderazgo, a ver, me permiten un segundo, les voy a compartir el link, ¿ok? Les voy a compartir el link con la intención de que ustedes puedan realizar este test, preveyendo de que tengamos un punto de partida o punto de referencia en el cual ustedes sepan cuál es su tipo de liderazgo, ¿no? ¿Ok? Su estilo de liderazgo propiamente dicho. Entonces, les estoy pasando aquí al chat. Por favor, realicen ese test cuando puedan tener un tiempo. El test es bastante corto, ¿sí? La idea es que ustedes puedan ingresar, va a desplegar, me parece que son algo de 15 preguntas, bastante sencillas, 12 preguntas, perdón, bastante sencilla de marcar. Y finalmente les va a dar un diagnóstico referencial. Les digo referencial porque tenemos otros tests que suelen ser más profundos, de mayor tiempo, pero básicamente este test va a ser un test referencial que nos va a indicar cuál es el tipo de liderazgo, estilo de liderazgo que nosotros podríamos estar manejando, ¿sí? Entonces, los invito a que desarrollen este test, ¿sí? No lo hagan en este momento, pero sí tomemos esta información como punto de partida. Ok, a ver, vamos a compartir nuevamente el link. Vamos a compartir nuevamente el link. Me dice José Miguel que no ha cargado. Ok, a ver, yo estoy cargando. Sí, efectivamente sí está cargando. Sí, acabo de abrir la página. Este es el test de liderazgo. Se van a la parte final y aquí empiezan las preguntas. Son 12 preguntas que, bueno, la idea es que yo la voy a marcar de manera aleatoria. Sí, simplemente para que vean qué tipo de respuesta van a poder obtener. O sea, me genera interés que ustedes puedan ver un ejemplo de la respuesta del reporte, ¿sí? Ok, van a tener una respuesta más o menos de este tipo, ¿sí? Un breve resumen del estilo de liderazgo, un diagnóstico a raíz de las preguntas. Y obviamente aquí hay, digamos, una escala en la cual ustedes van a poderse comparar con las personas que ya han realizado este test de distintas partes del mundo, ¿no? De distintas edades en general, y quienes hayan realizado, y para que puedan ver las proporciones que existen. Entonces, regresemos, viendo que ya tienen ustedes acceso a ese test. Como les digo, les recomiendo que por favor lo realicen y vamos a continuar. ¿Sí? Acá hay una pregunta a raíz de el comentario que nos hiciera Etán, ¿verdad? Que de manera natural, era un liderazgo natural el que tenían ellos, quienes hemos visto. Sí, y quiero hacer referencia a esta pregunta, por favor. Quiero hacer referencia a esta pregunta y vamos a comentar un poquito con ustedes. ¿Qué dicen? ¿Los líderes nacen o los líderes se hacen? ¿Mm? ¿Qué podríamos pensar? ¿Nacen o se hacen? Vamos a invitar a participar a alguien que todavía no haya intervenido. ¿Les parece? Jesús Richard, buenas noches. Solamente un comentario, Jesús. ¿Qué opinión tiene? ¿Los líderes nacen o se hacen? Buenas noches, señora. No, para mí, líderes se hacen los líderes. Ok. Correcto. Ok, perfecto. Entonces, adelante, Richard, te estamos escuchando.
Ok. Sí, yo te pude escuchar, Richard, a pesar de la bulla de fondo. Ok. Entonces, permítanme darle una noticia que seguramente ustedes ya sospechaban. Y déjeme decirle que los líderes no solamente nacen. ¿Mm? Los líderes no solamente nacen. Los líderes también se hacen. Ujú. Ahora, ¿qué necesitamos para ser líderes? Porque todos podemos llegar a ser líderes. Bajo un estilo propio, sí, pero podemos llegar a ser líderes, ¿no? Entonces, hay características que necesitaríamos nosotros tener para ser líderes. Y casualmente en las siguientes diapositivas vamos a saber cuáles son esas características bajo los distintos enfoques y teorías de liderazgo que existen. Entonces, hemos partido de esta pequeña encuesta, ¿sí? De este pequeño test, perdón, en el cual nos va a dar una idea a nosotros de cómo están nuestras competencias de liderazgo, ¿sí? De manera sencilla, pero por lo menos una idea, ¿sí? Y deberíamos nosotros, a raíz de la revisión de, digamos, de esta sesión, tener claro cuáles son los estilos diferentes de liderazgo y cuál es esa brecha que nosotros tenemos y las cuales deberíamos de trabajar para llegar a un estilo de liderazgo el cual nosotros decidamos sea el estilo adecuado para cada quien. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, partamos de de qué es lo que significa el liderazgo, para saber propiamente dicho de qué estamos hablando, porque muchas veces se habla de liderazgo y hay situaciones en las que ese liderazgo no existe, ¿no? Porque para que exista liderazgo deberían de existir tres elementos, y esa es la definición de lo que significa liderazgo. Yo voy a subrayar acá estos tres elementos. Vamos a ir acá, voy a subrayar estos tres elementos. Sí, primero, capacidad de influenciar en el grupo. ¿Sí? ¿Ok? Influencia. El segundo elemento va a ser grupo. Y el tercer elemento va a ser metas. Es decir, si uno de estos elementos falla o falta, no estamos hablando de liderazgo, podríamos hablar de otros aspectos, pero no de liderazgo. Es decir, tiene que haber capacidad de influencia o de influenciar, ¿sí? De quien podría ser el líder, ¿sí? Pero además debe existir un grupo, que es el grupo de seguidores. Y además tienen que existir metas en común para el grupo, ¿correcto? Es decir, si es que nosotros tenemos una persona que tiene excelentes habilidades, por ejemplo, en comunicación, ¿sí? Existen metas, pero no existen seguidores, no existe grupo, no estamos hablando de liderazgo, o sea, podríamos estar hablando, no sé, de un influencer, podríamos estar hablando de una persona que da su opinión, podríamos estar hablando de distintos temas, pero no necesariamente de liderazgo. Así que el liderazgo es la capacidad de influenciar en el grupo, ¿para qué? Para lograr metas. Entonces, tiene que existir influencia, tiene que existir un grupo y tiene que existir metas también para adecuadamente decir que existe liderazgo. ¿Sí? Entonces, el liderazgo desarrolla ideas y desarrolla una visión. ¿Sí? Esto de manera general, ¿ah? Se supone que el liderazgo también, y digo se supone porque es lo que siempre hemos creído, ¿no? Que influenciamos en otros, ¿para qué? Para que imite su propio comportamiento. Y eso no es necesariamente, digamos, parte de lo que vendrían a ser todos los estilos de liderazgo, ¿no? Pero sí es algo positivo porque el líder debería dar el ejemplo y ganar autoridad moral, ¿no? El líder siempre se caracteriza por tomar las decisiones en los momentos más difíciles, como se dice criollamente, cuando las papas quemas, ¿no? Y aquí estamos hablando de aportar ideas y aportar una visión. Dejemos aquí en este punto, vámonos a la siguiente diapositiva, porque en esta siguiente diapositiva yo les voy a mostrar que existe también una clasificación de tipos de liderazgo bajo, digamos, la escuela tradicional, ¿sí? Esto vamos a encontrar en la literatura, en los libros desde algunos años, porque esto, como ustedes saben, la teoría del liderazgo ha evolucionado y vamos a hacer este recorrido. Partamos del enfoque tradicional que nos habla de tres estilos de liderazgo, ¿sí? Ese es el enfoque tradicional.
El primero, el Laissez-faire, el líder Laissez-faire. Delega y evita intervenir salvo que sea necesario. Digamos, es un tipo de liderazgo donde el líder es un facilitador, entre comillas, deja que trabajen, delega, sí, trata de no intervenir para no complicar, para no perturbar, digamos, el desarrollo de algo, pero siempre está atento, ¿no? Entonces, bajo este contexto, el líder siempre basa su confianza en los demás y esa confianza hace que, en cierta forma, también exista poco control, ¿no? ¿Ok? Pero se supone que existe poco control porque está delegando, está confiando en los seguidores y sabe, está midiendo de que los seguidores van a ejecutar de manera adecuada lo que se pretende, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, ese es el primer estilo, el primer tipo de liderazgo. El liderazgo laissez-faire. Vayámonos al segundo estilo de liderazgo, ¿sí? Aquí ya se habla del líder autocrático. ¿Mm? Y la principal característica de este liderazgo autocrático, donde, digamos, el poder lo tiene el líder, el poder de la decisión lo tiene el líder, hace de que el líder sea quien tome siempre la decisión por el equipo, ¿sí? Toman siempre la decisión por el equipo y al ser autocrático, la participación del equipo es casi inexistente. ¿Ok? Es decir, el líder concentra todo el poder y no tolera ningún tipo de desafío sobre su autoridad. Ahora, no crean que este tipo de liderazgo es malo, ¿ah? No crean que este tipo de liderazgo es malo, ¿ok? O sea, es un tipo de liderazgo. Y si nos ponemos a pensar dónde se puede ver este tipo de liderazgo, podemos verlo, por ejemplo, en las instituciones armadas, ¿no? Donde el líder, siempre el líder del grupo, digamos, sobre el grupo siempre va a haber un líder que es el de más amplio rango, el de grado más alto, y esta será la persona que tome las decisiones y no va a permitir que cuestionen su poder, porque se supone que estamos en una organización, digamos, militar, donde el principio de autoridad, digamos, es algo que no se tolera que sea desafiado, ¿no? ¿Y funciona, caminan las organizaciones militares bien bajo este modelo? Sí, claro que sí, lo cual nos está dando referencias de que este modelo, este tipo no es malo, sino que depende también de la situación y de las circunstancias, ¿sí? Ahora vámonos al tercero. El tercero, que es el líder democrático, ¿sí? Aquí el líder democrático, sí, es un líder que comunica mejor, es un líder que entusiasma al equipo y que, digamos, trata siempre de que el equipo camine de manera motivada también, ¿sí? Entusiasma, pero de todas maneras la decisión final la toma, digamos, el superior, ¿no? O sea, la sigue tomando digamos, quien maneja el equipo. Claro que aquí la diferencia es que existe un nivel de participación. ¿Sí? Existe un nivel de participación. Esto era como regularmente se clasificaban los líderes de acuerdo a los tipos. Ahora, pero recuerden, cuando estuvimos evaluando o revisando estos tres tipos de liderazgo, yo les mencioné algo, ¿no? Que no era ni bueno ni malo, sino dependía de la situación. ¿Sí? ¿Ok? Cojan este término situación porque es importante, porque a raíz de este término de situación, ¿ok? Del contexto, de la situación, es que aparece una teoría de liderazgo sumamente importante, muy, muy revisada, y yo los invito a que ustedes puedan aplicarlo porque es una teoría que permite modular el estilo de liderazgo que nosotros deberíamos de tener. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la situación. ¿Sí? Como le dije anteriormente, de acuerdo a la situación, de acuerdo al contexto. Y es que esta teoría lleva el nombre de la teoría del liderazgo situacional y lo promueven Hersey y Blanchard. Esta es la famosa TLS, ¿no? Teoría de liderazgo situacional. ¿Por qué situacional? Porque vamos a escoger un estilo de liderazgo, ojo, escogemos un estilo de liderazgo dependiendo de la situación. ¿Cuáles pueden ser esos estilos de liderazgo? Miren, esos estilos de liderazgo, aquí estamos con el lápiz,
A ver, esos estilos de liderazgo pueden ser ordenar, persuadir, delegar o participar. Podemos encontrar traducciones diversas en los diversos textos, pero ahora vamos a explicar para que quede claro al margen de la palabra que esté figurando. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Herzog y Blanchard nos proponen lo siguiente. Nos dicen que el factor más importante para elegir entre estos 4 estilos de liderazgo, ¿ok?, es el nivel de madurez del grupo. ¿Cómo es esto? Imagínense, yo les pongo una situación en la cual ustedes, como ingenieros ya egresados, ¿sí?, la empresa le dé la responsabilidad de dirigir un equipo o un grupo, ya sea en un área como un jefe, o a lo mejor un equipo de alto desempeño, ¿no? O a lo mejor un equipo regular, un equipo normal para un proyecto. Diversas situaciones. Entonces, ustedes, como líderes, entre comillas, formales, porque a ustedes les están dando la potestad de dirigir este equipo, ¿sí? Tienen que elegir un estilo o una forma de cómo liderar este grupo. ¿Okay? Así que lo primero que debemos de hacer es determinar cuál es la circunstancia, y la circunstancia va a estar determinada por el nivel de madurez del grupo. Habrán grupos más maduros, habrán grupos menos maduros. ¿Okay? Profesor, ahora, ¿cómo medimos ese nivel de madurez? Antes de ir a revisar, yo quiero que miren aquí la imagen. Miren aquí la imagen, vamos a cambiar. Bueno, creo que no estoy. Bueno, vayámonos a esta zona que estoy marcando. ¿Sí? Esta zona de acá. Ok, esta zona baja. Y vamos a ver algo. Aquí hay una escala de medición de madurez. ¿Sí? Ok. Desde la más baja, M1, hasta la más alta, M4. Va creciendo en el sentido que estamos viendo en la flecha y que yo la estoy volviendo a dibujar. Es decir, M1, menos madurez, M2, más nivel de madurez. Por ahora, no les voy a decir todavía cómo se mide el nivel de madurez, sino que quiero que aprendan a utilizar este esquema. ¿Sí? Imaginémonos simplemente que uno de los equipos hemos medido ese nivel de madurez y nos ha salido en el nivel de madurez M3. ¿Qué es lo que hago? Levanto una línea y donde se intercepte con esta curva, ¿ok? Se interceptó con la curva, significa que deberíamos de escoger el comportamiento tipo 3 o el estilo tipo 3. ¿Cuál es? El estilo tipo 3 en este caso sería ¿cuál? El de participar. ¿Correcto? Si me hubiera tocado, no sé, un M1, ¿no? Entonces levanto igual, yo sé que me está tocando en el E1, y en este caso sería la que yo estoy marcando con la flecha. ¿Ok? El primer estilo, que es ordenar, ¿no? Mientras que en el anterior, cuando era M3, ¿sí? Ya, escogíamos el estilo 3, que era participar, ¿sí? Entonces, dejémoslo ahí, vayámonos a la siguiente diapositiva, que vamos a entender con mayor claridad qué significa o cómo medimos esa escala de madurez, ¿sí? Habíamos quedado que esto iba de mayor a menor y estábamos, ¿dónde estábamos? Estábamos aquí en el M1, iba en este sentido, de mayor a menor, ¿sí? Entonces, miren, vamos a dar algunos ejemplos. Vamos a empezar del M1. ¿Qué es el M1? El M1 tiene 2 características. Siempre todo esto va a estar manejado en 2 características. La primera, que es el nivel de motivación, y la segunda, que es el nivel de competencia, ¿sí? Ojo, motivación lo entendemos, ¿sí? Venimos ya del capítulo de motivación, pero competencia, competente, ¿ok? Por aquí vamos a ver algunos términos donde dice, por ejemplo, incompetente, y no lo tomen de manera despectiva, sino incompetencia hace referencia a que alguien todavía no tiene las competencias necesarias para desarrollar un trabajo, ¿sí? Entonces, en el M1 vamos a tener, ¿qué cosa? Aquí un signo menos y un signo menos en la parte de abajo también. Es decir, menos competente, menos motivado, ¿sí? Entonces, esas son 2 características de un equipo de baja madurez. ¿Cómo podríamos referenciar con un ejemplo ya más práctico? Un grupo de estudiantes de primer ciclo de medicina, por decir,
es ingresados, cachimbos, ¿no? Entonces se supone que todavía faltan algunos años para que ellos se preparen, y si en este momento nosotros quisiéramos llevar a estos estudiantes a una sala de cirugía para que hagan una cirugía, pues obviamente es obvio que ellos no estarían motivados por esa idea en ese momento, ¿no? ¿Okay? Pero tampoco son competentes en ese momento para ese tipo de acciones, para ese tipo de labores. Entonces, no motivado y no competente porque no tiene las competencias. Está en proceso de formación, por lo tanto, las competencias las irá adquiriendo con el tiempo. Ese es el M1. Luego pasamos al M2. En el M2 la característica va cambiando, ya tenemos un equipo motivado, pero todavía no tiene nivel de competencias adecuados. Es decir, tiene las ganas de hacer las cosas, sí, pero todavía no tiene, digamos, el conocimiento, no tiene la competencia, todavía está en entrenamiento, por decir. ¿Sí? ¿Okay? Llegamos al M3. Si bien es cierto, la madurez va aumentando, pero clasificamos el M3 como un equipo que no está motivado, pero ojo, sí es competente, ¿ah? Ojo, sí es competente. ¿Ah? Entonces podríamos pensar en un equipo que ya tiene experiencia para hacer las cosas, pero pensemos que quizá la situación es un poquito complicada en esa empresa, en ese lugar, en esa área, por lo tanto, pues no hay un buen clima y no existe motivación, ¿sí? Pero ojo, son competentes, ya saben hacer, pero están desmotivados, ¿sí? Ese es el M3. Mientras que en el M4, ¿sí? ¿Qué estamos viendo? En el M4 estamos viendo, a ver, ¿qué estamos viendo? Motivación y competencia. Son motivados y son competentes, por eso que el M4 es el máximo grado de madurez de un equipo, ¿sí? Entonces, en el máximo grado de madurez, pongamos un ejemplo, aterricémoslo. Por ejemplo, los estudiantes ya egresados, ¿no? O sea, estudiantes del último ciclo, próximos a egresar, podríamos considerar que ya es un grupo, digamos, competente, ¿no? Pensé porque ya ha tenido una etapa de entrenamiento y están motivados porque quieren salir a ejecutar acciones, qué sé yo, ¿no? Otro ejemplo, de mejor forma, más aterrizado, un equipo de alto desempeño. Es un equipo que sabe hacer las cosas, es un equipo competente y se le selecciona a un equipo como parte de un equipo de alto desempeño porque vemos características o vemos motivación en estas personas, ¿sí? ¿Okay? Entonces, esto queda claro. Vámonos. Acá hay información adicional, es la misma imagen, pero es de otro autor la que estamos publicando, ¿no? Así que vamos a ver, básicamente lo que quiero ver aquí es que ustedes vean también los 4 tipos de comportamiento, o los 4 tipos, perdón, de liderazgo, estilos de liderazgo que podrían asumir en función al nivel de madurez, ¿no? Y cuando hablamos de el E1, estamos hablando del nivel de madurez más bajo, ¿sí? Estamos hablando de un nivel de madurez bajo. Este es el E1, ¿sí? Y aquí dice alta tarea, conducta de baja relación, ¿sí? Leamos acá, proporcionar instrucciones, miren, proporcionar, aquí estoy en esta zona, quiero que lean esto, proporcionar instrucciones específicas y tienen que ser cercanamente supervisados, es decir, a un grupo de baja madurez, hay que decirle cómo se hacen las cosas y hay que estar constantemente acompañándolos para que las cosas se hagan de manera adecuada, ¿sí? El E2, estamos aquí en el E2 ya, ¿sí? Aquí en el E2. ¿Qué es lo que dice de cómo debemos de manejarnos bajo este estilo de liderazgo, que es el estilo de liderazgo E2, ¿no? Explica decisiones y proporciona oportunidad para la clarificación. Es decir, cuando estemos con el grupo, nosotros hay que explicar por qué estamos tomando una decisión o por qué estamos dando una orden, ¿verdad? Y dar la oportunidad para que el grupo pueda preguntarnos las dudas que pueda tener y clarificar esas dudas, de tal manera que el proceso fluya. En el E3, ¿qué dice? Comparte ideas y facilita la toma de decisiones. Es decir, es un facilitador, prácticamente dicho, de las decisiones y va soltando ideas, va tratando de vender algunas ideas y trata de hacer que las cosas caminen. Recuerde que en el E3 hay un estado de motivación bajo.
la gente sabe hacer las cosas, pero no está tan motivada, así que se trabaja en ese sentido, como dice, participando, ¿no? Mientras vean al líder participando, aquí está, participando, el equipo caminará de manera adecuada. ¿Y cómo trabajar con un equipo muy motivado y muy competente? Y aunque no crean, ¿no? Estos son los equipos elite, como se dice, ¿no? Motivados y competentes. ¿Mm? ¿Cómo hacemos? Miren, comparten la responsabilidad por las decisiones e implementación. Aquí, básicamente, lo que hay que hacer es empoderar al grupo, dejar que haga, ¿sí? Ser un facilitador con ellos para que de esa manera no se sientan invadidos, porque no hay mucho que enseñarle a estas personas saben hacer las cosas y además están motivadas, ¿no? Por lo tanto, en la medida que nosotros deleguemos responsabilidades, ¿sí? Como dice acá, deleguemos las responsabilidades, los integrantes del equipo ejecutarán todo de manera adecuada. Esta es la teoría de liderazgo situacional de Hersey y Blanchard, ¿sí? Revísenlo, por favor, revísenlo. Es una teoría interesante como, no sé, para ponerla en una evaluación que pudieran tener, quizá en la evaluación final, ¿sí? Y miren, acá hay algunas implicaciones del modelo, del modelo de liderazgo situacional. Es fácil de entender, como ustedes lo habrán visto. Yo les he resumido en 2 diapositivas básicamente lo que significa la teoría. Es fácil de aplicar también, pero sí, hay que preocuparnos porque el nivel de madurez del equipo puede variar en el tiempo. No es lo mismo mi equipo cuando empiezo el proyecto que cuando estoy a la mitad o cuando estoy finalizando el proyecto, en función al tiempo del proyecto y porque van rotando personas en el equipo, ¿no? Y porque las personas también van ganando expertise. Así que deberíamos de ir midiendo constantemente el nivel de madurez del equipo para cambiar en todo caso el estilo en el cual manejaríamos este equipo. ¿Correcto? Okay. Veamos, hay otra teoría que es la teoría, el modelo de liderazgo de Brun y Yago, y aquí básicamente nos habla del nivel de participación que tienen los integrantes del grupo, digamos, como parte de la identidad que pudiera tener la clasificación de los estilos. Miren, Brun y Yago nos hablan de 5 estilos de liderazgo. Autocrático 1, autocrático 2, consultivo 1, consultivo 2 y grupo 2. ¿Cuál es la diferencia en estos estilos de liderazgo? ¿Okay? Que en algunos, mientras más abajo nos vamos, el nivel de participación de los integrantes del grupo va a ser mayor. Es decir, se le permite más participar a los seguidores en cuanto a todo el proceso de trabajo y toma de decisiones en general. ¿Sí? Mientras más arriba estamos, ¿sí? Mientras más acá arriba estamos, obviamente será menor el nivel de participación. Vayamos comentando un poquito, ¿sí? Tenemos un estilo de liderazgo, el autocrático. Aquí está el autocrático, ¿sí? Miren, en el autocrático, el líder es el que toma la decisión y utiliza la información que solamente él tiene. Es decir, qué complicado, ¿no? Un líder que tome la decisión, ok, eso está bien, pero la información va a ser la que los ojos, los oídos y la capacidad de, digamos, de analizar vaya a tener el líder. ¿Okay? Entonces, el nivel de participación es nulo prácticamente, solamente el líder hace y deshace lo que él desea, de tal forma que, bueno, es un estilo autocrático, ¿no? Vayámonos al estilo 2. Aquí el líder ya solicita información a los miembros del equipo, ¿sí? Pero ojo, se reúne con uno, conversa con otro, no hay una reunión general, por decir, ¿no? Entonces, pero ya en cierta forma está participando los miembros del grupo y el líder, digamos, a pesar de que toma la última decisión, está de todas maneras teniendo un poquito de mayor información, ¿no? Aunque los seguidores, los miembros del equipo, no saben para qué se les está pidiendo su opinión, ¿sí? Luego llegamos ya al consultivo, que está, el consultivo tipo 1, ¿correcto? Aquí, ¿cómo es el consultivo tipo 1? Miren,
El líder explica la situación a cada individuo del grupo, es decir, la comunicación es más abierta, ¿no? Conversa con uno, conversa con otro, les explica un poco la situación, ¿sí? Aquí ya les explica la situación, no como en el ejemplo anterior, que no les explicaba para qué les pedía su opinión. Aquí sí, ¿no? Aunque no se reúna como grupo, va, digamos, integrante por integrante y tratando de captar cuál es su parecer. Sin embargo, miren, hasta el consultivo, hasta donde estamos, el líder sigue tomando la decisión final. Llegamos ahora al consultivo tipo 2. Estamos aquí en el consultivo tipo 2. ¿Qué es lo que ocurre en el consultivo tipo 2? Miren, ya hay una discusión de grupo. Es decir, el grupo se reúne, está el líder, se debaten ideas, se recogen sugerencias, pero todavía el líder sigue tomando la decisión final. Miren, hemos visto ya cuatro estilos y hasta este cuarto estilo, ¿sí? Hasta este cuarto estilo, el líder sigue tomando la decisión. La decisión final la sigue tomando el líder. En el único estilo de liderazgo de Brun y Yago, que es el grupo G2, el grupo 2 o G2, aquí sí hay una característica diferente, ¿no? Este es el único estilo de liderazgo en el cual la, digamos, decisión se toma de manera grupal o de manera colegiada. Por lo tanto, el líder tiene necesariamente que ser un moldeador de consensos. Tiene que, digamos, sincerar y generar consenso entre todos los miembros del equipo. De tal manera que obviamente sí existe mucha influencia de lo que quiere y piensa el líder, pero la decisión final se toma a nivel de grupo. ¿Sí? ¿Okay? Se toma a nivel de grupo. Esa es la única situación en que el grupo, como grupo, va a tomar la decisión y no el líder. ¿Sí? Ese es el modelo de estilos de liderazgo de Brun y Yago. ¿Sí? Hay un video. Este video se lo voy a compartir también, ¿sí? Para que lo puedan ver en su momento. No ahora, por favor, por cuanto... no ahora, por favor, por cuanto estamos con el tiempo ajustado, ¿no? Pero sí véanlo, porque les va a dar una idea bastante clara de lo que nos dice Brun y Yago. Este video es interesante, ¿ah? Un video con una aplicación de casos. ¿Sí? Entonces, ahora les estoy dejando aquí en el... A ver. Estoy dejando video. Liderazgo. Brun. Yago. ¿Eh? ¿Qué pasó? Se movió mi... Okay. Y ya. Listo. Ahí se los acabo de enviar. Chequenlo. Vean ello. Y continuemos a ver. Aquí les voy a dejar lo que significa la matriz de soluciones de Brun y Yago. Esta matriz es interesante porque ustedes pueden también elegir un estilo, digamos, no propiamente un estilo, sino la forma en que ustedes deberían de actuar alineado con estos estilos, con los estilos que ya hemos visto que son 5. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo camina esto? Miren, ustedes tienen que ir pregunta por pregunta aquí, ¿no? Pregunta por pregunta. Significado de la decisión. Alto y bajo. A es alto y B es bajo. Si se quedan en la A de alto, aquí estamos alto, simplemente se rigen ya, a ver, no sé si se está viendo. A ver, nos vamos a regir simplemente en todo este bloque. En todo este bloque.
¿Sí? Seguimos avanzando. La segunda pregunta, importancia del compromiso. Imaginémonos que la importancia del compromiso sea alta, ¿sí? De aquí estamos pasando acá. Ahora nos limitamos simplemente a esta zona de acá, ¿sí? De nuevo, pericia de líder, ¿no? Imaginémonos que la pericia de líder sea baja, un líder que no tiene mucha experiencia, aquí estamos. Entonces ya nos restringimos simplemente a esta zona de acá, ¿sí? Vámonos a la siguiente pregunta, probabilidad del compromiso. Compromiso alto que sea, ¿les parece? Entonces estoy aquí en alto. Entonces ya estoy en esta zona nada más, miren. En esta zona que estoy achurando, ¿sí? En esta zona, ¿sí? Entonces de acá una siguiente pregunta, apoyo del equipo. ¿Tendrá apoyo del equipo? Imaginémonos que sí, el apoyo del equipo es alto. Entonces voy reduciendo, ¿no? De tal manera que al final yo debería llegar, imagínense que he llegado aquí a facilitar, ¿sí? Entonces ese sería el estilo de liderazgo que deberíamos de tomar, ¿no? ¿Sí? Alineado, o sea, las acciones de ese estilo de liderazgo. Es una matriz de decisión, bastante sencillo de aplicar, ¿sí? Entonces, a raíz de lo que acabamos ya de ver, yo les voy a dejar un segundo test. También es cortito, pero háganlo luego de clase. Y este segundo test ya va a darles referencia, ¿de qué? Del estilo de liderazgo que ustedes pueden tener. El primer ojo era situación de liderazgo, simplemente les decía cómo estaban o cuál era su estatus de liderazgo. Ahora, esta de aquí, ¿sí? Le va a dar una mayor referencia de su estilo de liderazgo, ¿sí? Ahí está. Lo dejo. Que lo puedan desarrollar con tranquilidad. ¿Sí? Entonces, continuemos. Miren, estamos llegando hasta esta parte. Con la intención de que ustedes puedan tener ya una idea bastante clara, ¿okay? En este segundo test, de cuál sería ya ese estilo de liderazgo que ustedes tienen, ¿correcto? Ese estilo de liderazgo que ustedes están marcando. Entonces, primer test, un estatus, y ahora un perfil del estilo que ustedes vayan a manejar, ¿sí? Entonces, esto sigue caminando, esto sigue evolucionando, ¿sí? Y ya vamos a hablar de un enfoque de estilos emergentes, o sea, del nuevo enfoque o el enfoque actual que tiene, que tiene ya el liderazgo, ¿verdad? Y podemos resumirlo en una pirámide, ¿sí? Podemos resumirlo en una pirámide. Esta pirámide, ojo, esta pirámide nos habla de una pirámide de 3 niveles, ¿sí? Donde en el primer nivel tenemos el liderazgo del tipo transaccional. ¿Qué pensamos cuando leemos este término transacción? ¿No? Es un intercambio. Yo te doy algo porque espero obtener a cambio algo. Una venta es una transacción. ¿Qué es lo que ocurre en una venta? Yo como comprador te doy dinero y espero obtener algo a cambio de ese dinero que me beneficie a mí, ¿verdad? Así funcionan las transacciones. Vamos a desarrollar a un poquito mayor de detalle. Luego viene el carismático. El carismático está a la mitad de la pirámide, tiene ya algunas características que son importantes, como simpatía, buen estilo de comunicación, digamos, es un liderazgo que ya evolucionó del transformacional al tipo carismático, ¿sí? Sin embargo, todavía no llega a tener o no llega a estar en la cúspide, que en la cúspide está el liderazgo del tipo transformacional. Es el liderazgo que inspira y que es la característica que hemos visto en la primera lámina de este curso, ¿sí? De cómo son los líderes que, digamos, comparten una visión y esto no ocurre de la noche a la mañana. Esto es todo un proceso. Vayamos a ver las características de lo que significa el liderazgo transaccional.
Un ejemplo, partamos de un ejemplo de liderazgo transaccional, ¿sí? ¿Ok? Para decirles por qué es transaccional. Un sindicato, ¿sí? Un sindicato relativamente nuevo, recién formado, ¿ya? Que se ha formado por la necesidad de tener alguna reivindicación del tipo laboral, ¿sí? Entonces, se reunió el grupo, entre ellos dijeron, ¿sabe qué? La patronal, en este caso el empleador, está, entre comillas, teniendo algún tipo de, no sé si irregularidad, pero bueno, hay algo que el grupo considera que no está dentro de lo correcto. ¿Qué puede ser? Imagínense un bajo nivel salarial. Y el grupo se junta y decide pedir al patrón, a la patronal o a la empresa, ¿qué es lo que decide pedir? Que por favor ajusten la banda salarial, ¿no? Es decir, sinceren, sinceren los salarios que los colaboradores de este sindicato están teniendo en este momento porque lo consideran a lo mejor que no está acorde a la media del mercado, ¿sí? Pensemos en esos términos, a la media del mercado. Por lo tanto, eligen un representante, ¿sí? Este representante de manera natural, con algunas dotes de líderes, va a ser el que vaya a conversar con la patronal y, digamos, se genere todo este proceso. Y finalmente podría dársele la razón o no, dejémoslo ahí en incertidumbre, pero a donde queremos llegar es que el grupo se está uniendo bajo una necesidad, ¿ok? Está existiendo un líder, ¿ok? Pero el grupo se une, ¿por qué? Porque quiere algo, ¿sí? Y normalmente esos líderes, como saben que el grupo quiere algo, ¿ok? Acciona y genera este proceso cuyas metas son esas reivindicaciones que en este caso está queriendo el sindicato, ¿verdad? ¿Ok? De tal manera que la gente está ahí, ¿por qué? Porque quiere esa reivindicación, ¿ok? No hay otra razón más por la cual esté el grupo ahí, ¿sí? Entonces, aquí debería de existir siempre en este tipo de liderazgo un beneficio mutuo, ¿no? ¿Ok? Estoy luchando, ¿por qué? Porque necesito que se me reivindique mi salario, ¿no? ¿Ok? Aquí no hay mucho tema inspiracional, no hay mucho tema, digamos, no hay mucho tema carismático, es una transacción lo que está ocurriendo. Y regularmente cuando se resuelven este tipo de situaciones, ¿ya? Cuando se resuelven este tipo de situaciones, lo que se hace es que el grupo muchas veces desaparece. ¿Mm? Y yo se los comento ¿por qué? Porque no voy a decir en qué universidad estatal esto me tocó ver este caso y estudiarlo. Allá esto debe tener por lo menos unos 15 años más o menos, en una época convulsionada de la educación peruana, ¿no? En la educación universitaria. Un grupo de estudiantes se une para, digamos, reclamar ante las autoridades de una universidad nacional, ¿sí? Y un primer término tenían pues, estaban reclamando por serias irregularidades, ¿no? ¿Okay? Serias irregularidades, ¿no? Y ¿qué es lo que hizo, digamos, las autoridades de esa universidad? Sencillamente, en vez, digamos, de complicarse la vida, atendieron absolutamente todos los reclamos que tenían estos estudiantes, entre comillas, ¿sí? Y, digamos, desapareció, o sea, desapareció el grupo, ¿no? Una vez que recibieron estos beneficios, obviamente ya no había necesidad de reclamar por algo, entre comillas, y este grueso de autoridades sí siguió, digamos, en la universidad, ¿no? En esa universidad, ¿no? A pesar de las serias irregularidades, ¿no? Entonces, ese es el problema cuando existe un liderazgo del tipo transformación, transaccional, ¿no? ¿Okay? Imagínense que si es que el estilo de liderazgo de este grupo hubiera sido otro, transformacional, no solamente reclamar por esa reivindicación momentánea, ¿no? Sino ir por temas que van más allá en el futuro, ¿no? Que puedan transformar esa universidad. ¿Okay? Yo creo que si es que se les hubiera solucionado esos problemas que eran temas transaccionales, este grupo hubiera podido seguir, pero dejemos ahí un ejemplo bastante sencillo que yo he puesto, ¿no? Desde el tipo
¿Ok? Entonces, en el liderazgo transaccional hay tres componentes primarios. ¿Cuáles son esos componentes? Primero, premios contingentes, ¿sí? ¿Ok? Esos premios son aquellos premios por los cuales, digamos, se está generando expectativa, hay una promesa, ¿no? Hay una promesa, digamos, de todo este proceso en el cual está el grupo, ¿ok? Y básicamente esa meta son, digamos, la satisfacción de esas expectativas, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuál es el segundo componente? Administración activa por excepción. El líder vigila el desempeño de los seguidores, ¿no? Y toma acciones correctivas, ¿no? Entonces, aquí el líder, entre comillas, se caracteriza porque está atrás mirando a los seguidores qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y muchas veces esto puede ser incluso perturbador, ¿no? Hay otro enfoque que es la administración pasiva por excepción. El líder interviene cuando los problemas son graves. Si no es grave, no interviene, ¿no? Puede esperar que, digamos, esto pueda resolverse de una u otra manera. Son características o componentes del liderazgo transaccional. Vayamos ahora al segundo nivel de la pirámide. Ya estamos en el segundo nivel de la pirámide, ¿no? ¿Sí? Entendimos lo que significa el liderazgo transaccional bajo estos tres componentes. Ahora entremos al liderazgo carismático. Este tipo de liderazgo es un liderazgo en el cual ya ha existido un poco evolución por parte de los, digamos, por parte del líder y por parte de este proceso que tiene el líder, ¿no? Aquí el líder tiene muy buenas habilidades para comunicar, cautiva con lo que dice, genera entusiasmo producto del discurso que vende, que lanza, ¿ok? Por lo tanto, este mecanismo de comunicación es una característica muy marcada en el liderazgo carismático, ¿no? Y mediante este proceso de comunicación pide a los integrantes del grupo que den al máximo, su máximo esfuerzo, ¿para qué? Para conseguir los objetivos y metas que el grupo desea, ¿no? Entonces, acá hay un tema muy, digamos, muy de estado de ánimo, ¿no? Constantemente se les está motivando, se les está comunicando, y ese mensaje, simplemente para que el grupo pueda dar más allá de lo que regularmente da. Ese es el liderazgo carismático. Ahora, el liderazgo carismático tiene algunos atributos, que yo los estoy poniendo en esta diapositiva. Primero, destaca una visión y valores a compartir, ¿no? Ya se está formando una visión, ¿ok? Crea el líder una imagen mental de un futuro deseable, y eso es lo que vende, ¿no? Un futuro deseable, ¿no? ¿Ok? Promueve una identidad compartida. Aquí hay una identidad ya de grupo, un sentido compartido de quiénes somos, ¿no? ¿Ok? ¿Qué significamos? Ese tipo de cuestionamiento lo hace el líder para que, digamos, el equipo o el grupo tenga una identidad propia, ¿sí? Muestra conductas deseadas, es decir, el líder, ¿ok? Que es un líder carismático, trata siempre de ganarse esa autoridad moral mediante sus actos, ¿sí? Es una característica. Y proyecta fortaleza, trata de proyectar fortaleza de manera regular, ¿sí? Ahora llegamos ya a la cima de la pirámide, el liderazgo del tipo transformacional. ¿Cómo es este tipo de liderazgo transformacional? Aquí estamos. ¿Eh? Existen niveles de comunicación altos, incluso mucho más altos que lo del liderazgo carismático. Igual, por lo menos igual o más altos. Pero aquí se aporta una visión de cambio. Ojo, esa es la principal característica. Hay una visión de cambio. Y ustedes saben que los cambios no se dan de la noche a la mañana. Entonces estamos hablando ya de que este es un proceso de largo plazo. Eso es lo que transmiten a sus equipos, una visión de cambio, ¿sí? Miren, aquí tengo esta infografía de Kenneth Lakewood, que nos habla también de 4 características que tiene el liderazgo transformacional. Miren, primero, establece vínculos directos y de confianza con el equipo. Totalmente claro, ¿sí? Motivan de manera permanente. Si ustedes se dan cuenta, hay algunas características que el liderazgo transformacional trae del liderazgo carismático, ¿verdad? ¿Ok? Por ejemplo, la motivación constante y permanente, ¿no? ¿Sí?
Promueven la estimulación intelectual. Aquí sí preocupa que cada integrante del equipo pueda crecer con el equipo, en capacidades, en competencias, de manera general, ¿sí? Y como les digo, busca el crecimiento en el largo plazo. Entonces, se entiende de que el proceso de liderazgo transformacional es un proceso de largo plazo. Se hablan de 4 dimensiones que tiene el liderazgo transformacional. La influencia idealizada. Hay mucha idealización de lo que se quiere, ¿sí? Existe también una motivación, pero esta motivación se hace, digamos, tratando de inspirar, ¿no? Que es una buena forma en que los seguidores actúen de modus propio, la motivación inspiradora. La consideración individual, se tiene respeto y se tiene consideración por cada uno de los integrantes del grupo. ¿Okay? Eso hace el liderazgo transformacional. Cada uno de sus miembros es muy importante y el miembro del equipo entiende de que es importante, por lo tanto, va a buscar devolver al equipo esa consideración que el equipo tiene con él. Y estimulación intelectual, ¿sí? Que es la 4ª dimensión, es decir, se busca crecimiento de los miembros del equipo, de los miembros del grupo a nivel intelectual. ¿Sí? Son características que estamos viendo de lo que significa el liderazgo transformacional. Ahora, acá vamos a ver algunas diferencias de liderazgo transformacional y transaccional. ¿Sí? El primer estilo de liderazgo que vimos era que el transaccional, ¿no? Todos se unían o accionaban porque buscaban obtener algo a cambio. En el transformacional, no, hay una visión, ya ustedes saben, y este es un proceso de largo plazo. ¿Sí? Entonces, miren, veamos. En el recuadro superior, vamos a ir revisando esto. Miren, aquí se habla de que, vamos a ver. Se habla de que vamos a utilizar un marcador. Miren, vamos acá. Se establece una visión y una misión. ¿Qué es la visión? Aquello que queremos ser en el futuro, ¿no? Aquello para lo cual estamos accionando para hacer en el futuro. Y la misión, aquello que hacemos ya, aquello que sabemos hacer, ¿no? Entonces, establecer una visión y una misión es parte del liderazgo, ¿qué cosa? Transformacional. ¿Qué más? Formular estrategias para implementarlas. Es decir, buscamos conseguir esa visión y consolidar, ¿qué cosa? Nuestra misión. Y si vamos un poquito más abajo, hay que implementar, ¿no? Estas estrategias, la implementación, es decir, el tema más operativo, el tema más táctico, ese es el nivel transaccional. Simplemente se hacen las cosas porque se busca obtener algo a cambio, ¿no? Entonces, establecer visión y misión y formular las estrategias para implementarlas forman parte, digamos, de lo que se hace, digamos, desde el punto de vista del liderazgo transformacional. ¿Sí? Entonces, a estas alturas, y espero que puedan revisar ustedes la grabación, después de haber hecho esos test, que es el que les he propuesto, es decir, esos test, el primero, la situación de liderazgo en la que estaban, y en el segundo, el estilo de liderazgo, les va a llamar a ustedes ¿a qué? A definir si ustedes quieren tener un liderazgo carismático o espero que se decidan por un liderazgo del tipo transformacional. ¿Sí? Si hablamos de un tipo de liderazgo transformacional, miren esta margarita y cada pétalo de esta margarita viene siendo una competencia, ojo, una competencia que ustedes deberían de desarrollar para que lleguen a un estado de excelencia en el liderazgo o estaríamos hablando del nivel más alto que es el liderazgo transformacional. Entonces yo voy a ir mencionando y describiendo brevemente, regularmente, por tema de tiempo no lo podemos hacer, generamos una ficha y vamos marcando qué competencias tenemos, se le asigna un porcentaje a este nivel de competencia que ya tenemos y si es que el nivel es alto, si el nivel es bajo,
generamos algunas tareas que ustedes deberían de hacer para lograr tener por lo menos un estatus intermedio, si es desarrollado mucho mejor, sobre estas competencias. ¿Sí? Entonces, aquí estamos definiendo ya cuál es esa brecha, y esta brecha hay que trabajarla en reducirla y eliminarla. Ojo, esto no es algo que podamos hacer de la noche a la mañana, pero sí, los líderes se hacen. En la medida que trabajemos en estas competencias, vamos a acercarnos a ese estilo de vida. ¿Cuáles son esas competencias? Vamos a ir circulando en el sentido de las agujas del reloj. ¿Le parece? ¿Cuál es la primera? Planificación y visión. Planificar es, digamos, pensar en diferentes escenarios de lo que pueda ocurrir y tomar, digamos, o diseñar estrategias que nos ayuden a llegar a esa visión. De eso se trata la planificación. ¿Sí? Entonces, ustedes determinen cuál es su nivel de planificación. ¿Sí? Alto, bajo, intermedio, y propongamos algunas medidas, ¿ok? Esas medidas o esas acciones, digamos, estudiar, llevar un curso de planificación estratégica, desarrollar un plan estratégico, ¿no? Eso podrían ser algunas de las tareas que ustedes deberían de hacer. ¿Para qué? Para lograr esta competencia. Es decir, entre otras, ¿no? Yo simplemente les estoy mostrando algunas. El segundo, ¿cuál es el segundo? Iniciativa e innovación, ¿verdad? El líder, por definición, tiene que ser el primero en toda circunstancia, y eso hace que tenga iniciativa el líder, ¿verdad? Innovación, pensar fuera de la caja, generar valor con aquellas ideas nuevas que nosotros tengamos, ¿ok? Desde el punto de vista de que cuando la apliquemos genere valor también, ¿sí? ¿Qué más? La tercera, toma de decisiones. Toma de decisión. Debemos de saber tomar decisiones ¿de qué? De manera adecuada. A eso hace referencia toma de decisión. Como parte de este curso, hacia la parte final, vamos a desarrollar un método para tomar decisiones, ¿no? Un método de resolución de problemas que nos va a ayudar a mejorar esta competencia. Pero deberíamos de hacer que los métodos de toma de decisiones sean métodos que ya estén como parte de nuestro ADN, que salgan de manera natural. Y eso lo vamos a lograr simplemente dominando alguna de las técnicas. Vamos a la siguiente. Dirección de equipo o trabajo en equipo. Totalmente claro, ¿no? Un líder debe tener un equipo, si no, no existe liderazgo. Pero la forma de cómo manejarnos con este equipo, cómo dirigir este equipo, habla de, por ejemplo, lo que hemos revisado hoy día, ¿no? La teoría del liderazgo situacional, ¿no? Brun y Yago nos están proponiendo algunos estilos de liderazgo que nosotros deberíamos de manejarlo en función a las situaciones, en función a los equipos también. Y así que dirección de equipo o trabajo en equipo, importantísimo. Vámonos a la siguiente, autoeficiencia. El líder tiene que ser capaz de, con escasos recursos, lograr ese nivel de eficiencia que les permita también llegar a sus metas. ¿Sí? Entonces, sigamos. Feedback y desarrollar. El feedback es importante, ¿no? Mediante el feedback nosotros podemos saber qué también vamos, cómo podemos mejorar, y en la medida que sepamos dar y recibir feedback, estamos hablando de ya competencias blandas o habilidades blandas que tiene un líder, ¿no? Y desarrollar en función al contexto que se tenga, ¿no? Línea de carrera, por ejemplo. ¿Sí? Importante. ¿Qué más? Flexibilidad y adaptabilidad. Hablábamos de que estamos en un mundo altamente cambiante, ¿no? Si estamos en un mundo altamente cambiante, debemos de ser flexibles y adaptarnos a esos cambios, ¿verdad? Y encontrar en estos cambios una oportunidad y no una amenaza. Miren, llegamos a la penúltima, a la penúltima hoja, y nos habla de ¿qué? De principios éticos. Miren, Hitler sin duda ha sido un líder tóxico, podríamos decir, sí, pero era un líder, ¿por qué? Porque generaba influencia, cumple con los 3 elementos, ¿no? Grupo, había un grupo de seguidores. Influencia, generaba influencia sobre los seguidores.
Y el tercero, ¿qué cosa? Metas, aunque las metas eran en cierto punto, desde cierto punto de vista, muy malas, ¿no? Muy tóxicas, por decir, ¿no? Pero existían, o sea, finalmente o sea, es un estilo de liderazgo, pero que no cumple con con este pétalo, con este pétalo para llegar a la excelencia, ¿no? Estamos hablando de principios éticos, aquello que es correcto, ¿m? Hacer aquello que es correcto, ¿sí? ¿Sí? Y la última, capacidad de comunicación, ¿sí? Esa es una competencia importantísima y fundamental en todo líder, saber comunicar. Así que, oratoria, ¿verdad? El arte de hablar en público, vamos a dar algunos tips en las siguientes sesiones, en la siguiente sesión, que es la de comunicación, ¿sí? Pero obviamente van a ser algunas recomendaciones, ¿no? Pero el arte de hablar en público es una habilidad. Es una habilidad que solo podemos lograrlo ¿con qué? Con técnica y con práctica. Continuemos. Yo les voy a dejar esta diapositiva porque aquí vamos a encontrar desde el punto de vista de Nelson Mandela, ¿ok? ¿Cuáles son las 7 claves del liderazgo? ¿Mm? Mandela, ya hemos comentado un poquito de este proceso que tuvo Mandela en Sudáfrica, ¿no? ¿Okay? Incluso Mandela llegó a ser Premio Nobel de la Paz. Así que les dejo para que puedan revisar esas claves que nos propone Mandela. Y quiero llegar a esta última diapositiva, porque estamos al filo ya del tiempo, donde tenemos 4 opiniones, 4 frases en referencia al liderazgo de 4 personas, perdón, 5, ¿okay? No lo está contando Mandela que está nuevamente, pero son 5 líderes, sin duda, con diferentes estilos, que nos hablan sobre liderazgo y son frases que vale la pena que podamos reflexionar. Vamos a coger unas 2 o 3 para hablar un poquito de esto, ¿no? Walt Disney, ¿no? Creador o dueño del imperio Disney, ¿no? Que empresarialmente nos habla de lo que es cultura de servicio al cliente, ¿no? Cultura de experiencia. Miren lo que habla Disney, ¿no? Liderazgo significa que un grupo grande o pequeño está dispuesto a confiar la autoridad a una persona que ha demostrado qué cosa: capacidad, sabiduría y competencia. Liderazgo significa que un grupo grande o pequeño está dispuesto, te estoy volviendo a leerlo, ¿eh? Está dispuesto a confiar autoridad a una persona que ha demostrado a esa persona capacidad, sabiduría y competencia, ¿no? Esta frase creo que nos puede servir para reflexionar qué es lo que está ocurriendo en nuestro país a nivel de la presidencia de la República, ¿no? Entonces, quiero dejar esto simplemente a reflexión para ver si es que en aplicación real existe liderazgo o no existe liderazgo. Miren, Jack Welch. Estamos aquí con Jack Welch. ¿Quién fue Jack Welch? Yo sé que ustedes saben quién es Jack Welch, simplemente se los voy a recordar. Jack Welch fue el CEO de General Electric, ¿no? Él ha sido una de las pocas personas que ha ejercido, digamos, el management o la gestión a nivel empresarial. Ha sido exitoso en este proceso con la compañía y a la vez tuvo, desde el punto ya de vista del liderazgo, incluso una escuela de formación de líderes. Es decir, él mismo formó a sus gerentes, tan es así que muchos de los gerentes que salieron de esta compañía llegaron a ocupar cargos importantísimos en diferentes compañías transnacionales también. Entonces hablamos de alguien que sí te puede hablar de liderazgo desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista práctico, ¿eh? Pragmático, ¿no? Él dice, si tus acciones inspiran a otros a soñar más, ¿no? Si tus acciones, si lo que haces, inspiran a otros a soñar más, a aprender más y hacer más y hacer mejores, eres un líder. Mire, las características que define Jack Welch de un líder: que inspire, que haga soñar, ¿sí?
que haga a los demás ser mejores. Esa es la concepción o la característica del líder, ¿sí? Luego estamos con Martin Luther King. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Aquí en la parte, vamos aquí, en la parte inferior ya. Dice, un buen líder no es un buscador de consensos, sino un moldeador de consensos. No se trata de buscar consensos, sino de moldear o de pulir esos consensos. ¿Qué frase tan, digamos, sencilla, pero directo y práctica en referencia a lo que es el liderazgo, ¿no? El líder, obviamente, van a haber muchas situaciones en que las personas, el equipo no va a estar de acuerdo y el líder lo que tiene que hacer es moldear consensos para que el grupo pueda caminar. Reagan, ¿qué dice? Expresidente de los Estados Unidos. El gran líder no es necesariamente el que hace grandes cosas, es el que hace que la gente haga grandes cosas. Entonces vamos a cerrar ahí con estas frases la sesión del día de hoy. Hemos revisado las distintas teorías de liderazgo, ¿sí? Hemos generado un estatus de cuál es nuestro estado de liderazgo, que es una tarea que ustedes deberían de continuar en referencia a el desarrollo de esos test. Y el reto que quiero que lo hagan, por favor, es que determinen cuál es su nivel de competencia que tienen ustedes sobre cada una de las hojas de esta margarita, ¿sí? Y que luego implementemos algunas acciones para mejorar esas competencias, ya sea de capacitación, ya sea de práctica, en general lo que ustedes puedan determinar, ¿sí? Okay. Nada, quiero cerrar esta sesión, ¿ok? Subrayando aquella frase que vimos al inicio de las diapositivas, ¿no? ¿Ok? Esta, los líderes nacen o se hacen, los líderes nacen, pero los líderes también se hacen, ¿sí? Los líderes nacen y los líderes se hacen. Así que hemos llegado ya a la parte final. No sé si exista alguna consulta por parte de ustedes en referencia a cualquier punto del tema que hemos tratado el día de hoy, ¿sí? Yo voy a ir, vamos a dejar de compartir. Estamos regresando. Ya nos ha quedado un poquito corto el tiempo para revisar la estructura del entregable. Sin embargo, les pido que ustedes puedan revisarlo, por favor, en la siguiente sesión. Sí, aquí está. Aquí tenemos, ya la descargamos. Ese entregable toca temas de liderazgo, de organización y de diseño de cargos productivos. Hoy día hemos desarrollado la parte de liderazgo, ¿sí? Y la siguiente semana estaremos desarrollando lo que es estructura y diseño de cargos. ¿Okay? ¿Alguna consulta, duda? Igual dejamos los canales abiertos para que podamos seguir desarrollando algunas inquietudes que ustedes puedan tener mediante el foro de consultas y novedades al docente. ¿Okay? Entonces, les pediría el feedback que ustedes me digan. Y en todo caso, me dan pie para, si no hay algún detalle, me dan pie para ya poder cerrar la sesión exactamente a las 22:30. ¿Okay? ¿Todo claro? ¿Me dan feedback, por favor? Si queda todo claro. ¿Ok? Entiendo que Ingeniero. sí. Sí, ingeniero, todo claro. Perfecto, Etan, muchísimas gracias. Y les agradezco su participación. Vamos a cerrar nuestra grabación y ya nos estamos viendo la siguiente semana. Muchísimas gracias. Cuídense. Gracias, Jaime. Gracias a todos. Gracias, Jesús. Gracias, Richard. Gracias, Epifanio. Gracias a todos.